Good morning, my name is Luciano Gómez y el día de hoy les estaré explicando la infografía que acabo de realizar, la cual trata del presente simple en inglés. Primeramente, podemos ubicar en la infografía que el primer objetivo habla de su función. Este mismo nos dice que el presente simple en inglés se utiliza para expresar acciones habituales, hechos generales o verdades universales. Ya sabiendo esto, también se utiliza para hablar de rutinas, horarios establecidos, eventos a futuros programados, entre otras cosas. ¿Qué nos da a entender esto? Que el presente simple, tal y como dice, se utiliza para hablar de oraciones que estén en un presente o en ocasiones en un futuro programado. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ser de presente y futuro, esta misma no puede hablar del pasado. Es decir, que yo no puedo conjugar una oración la cual esté hablando del pasado. Como yo corrí ayer, yo comí ayer. Esta ya no vendría siendo un presente simple, sino un pasado continuo. Ahora, esta cuenta como parte de sus características, pero por supuesto en el objetivo 2 nos ubicamos centralmente en las características, la cual dice primeramente que se utiliza para describir acciones habituales o hechos que ocurren con regularidad, como expliqué en su función. Esto es algo muy curioso ya que se forma agregando una S o una ES. Normalmente esto sucede dependiendo del tipo de verbo que éste conjugue, pero eso se verá más adelante. Y por último, se usa para hablar sobre eventos programados en un futuro, especialmente en horarios fijos o en calendarios, tal y como había explicado en su función. Como dije, con respecto a la segunda característica, que dice que de forma S o ES, como lo dije, este viene siendo dependiendo del verbo, ya que existen diferentes tipos de verbos que pueden terminar con S o sin S, y esto determinará qué tipo de regla utilizaremos. Ahora bien, en cuanto a sus ejemplos, podemos darnos cuenta que en el primer ejemplo podemos observar tanto cómo se ordenarían las oraciones de manera afirmativa y de manera negativa. Como podemos observar, en la afirmativa se puede agregar el sujeto, el verbo en presente simple, como lo dije, esto dependerá qué tipo de verbo programemos, y sin terminación. Esta no tendrá terminación para la tercera persona en singular. Un ejemplo que ahí puse es she plays tennis. Ellas juegan tenis. Ahora, de manera negativa podemos observar que es muy parecida. Lo único distinto es que primero agregamos el sujeto y luego sí podemos obtener la terminación, que viene siendo el does o el das. Por supuesto agregando el not y el verbo en infinitivo. Un ejemplo de esto es como el que acabo de poner: they do not like vegetales. A ellos no les gustan los vegetales. Y por último, en el segundo ejemplo, que podría ser el último o el cuarto objetivo, es que viene siendo la manera interrogativa, que esta comenzaría con el does y el das, le agregamos el sujeto y el verbo en infinitivo. Por supuesto, al ser interrogativa se le agrega el signo de interrogación. Esta misma nos dice: do you speak Spanish? ¿Tú hablas español? Y así es como se conjugarían los diferentes tipos de oraciones en el presente simple.